Ya se encuentra con nosotros el licenciado Omar Rilber Velasco, él es analista económico, con quien vamos a conversar a propósito de la situación económica de nuestro país. ¿Cómo está, licenciado? Buen día, bienvenido a ATV Radio. Muy buenos días, estimado Wilson, es un gusto estar nuevamente en ATV Radio y un saludo a través tuyo a toda la audiencia. Bueno, en estos días hemos tenido, licenciado, una ola de brote especulativo sobre la economía boliviana, sumando a eso también, a propósito, la situación de la venta de dólares, los informes también de las calificadoras de riesgo. Este último de Moody's, la agencia de evaluación de riesgo, ha rebajado la calificación de Bolivia como emisor de deuda de B2 a CAA1. ¿Qué implica esto, licenciado? Bueno, efectivamente hemos tenido algunas semanas bastante turbulentas en el mercado cambiario, ¿no? Asociado a esta ola de especulación que de alguna manera se ha tratado de sembrar en el país. Creo que afortunadamente el gobierno ha salido a responder de manera bastante solvente. Por un lado, anunciando la venta de dólares a través de las ventanillas del Banco Central, y por otro lado, ¿no?, haciendo un anuncio bastante contundente de que la moneda no se va a depreciar frente al dólar. En ese sentido, la población se ha visto que ha comenzado a ir con menor frecuencia, se ha reducido estas filas que inicialmente se estaban generando en los bancos. En relación a la calificación de riesgo, yo que en realidad hay que entender esta calificación como una opinión, ¿no?, que realizan estas agencias calificadoras especializadas en teoría en materia de riesgo, y que tratan de medir, ¿no?, el grado, la probabilidad de incumplimiento de deuda que pueda tener un país, una empresa frente a acreedores internacionales, ¿no? Ahora bien, repito, no, esta es una opinión de las calificadoras, pero que en realidad, más allá, digamos, de la evaluación, lo que hay que tomar en cuenta es que la verdadera, manera de medir el riesgo crediticio de una persona, en este caso del país, tiene que ver con su capacidad de pago, ¿no? Te voy a hacer un ejemplo bastante sencillo para que se entienda, ¿no? Si una persona se quiere prestar dinero en un banco, ¿no? Lo primero que le van a preguntar cuál ha sido su nivel de ingreso, cuán estable su trabajo, ¿no? Y en función a eso le van a establecer, digamos, un límite de endeudamiento, y también le van a asignar un cierto riesgo, ¿no?, en términos de su clasificación. Lo mismo pasa con un país, ¿no? Lo que hay que recordar es que Bolivia en los últimos 10 años viene pagando de manera continua su deuda con los acreedores internacionales. Entonces, ¿por qué tendría que haber esta sensación de que hacia adelante las cosas pueden cambiar, ¿no? Y por otro lado, lo que creo que la calificación de riesgo no ha mostrado de una manera bastante, más favorable para la economía nacional, son los ingresos futuros que Bolivia espera generar, ¿no? Por ejemplo, hacia fin de año se espera que ya comencemos a exportar electricidad a la Argentina. El próximo año comenzamos con el tema de la planta de zinc, quiere decir que vamos a agregarle mayor valor añadido a nuestras exportaciones. Se viene, por supuesto, el Mutum con la era del acero y el hierro laminado, y tenemos también, por supuesto, las inversiones en el litio, ¿no? Creo que en ese sentido la economía boliviana más bien tiene una perspectiva de ingresos bastante más amplias hacia adelante. Por tanto, no habría, ningún riesgo a que Bolivia cumpla como lo viene haciendo su endeudamiento. Ahora, ¿es casual que emitan estos criterios las empresas, en este caso las calificadoras de riesgo, en este contexto que vive el país? Y bueno, hacía referencia también el ministro de Economía en el sentido de que estas calificadoras no han contemplado las fortalezas que tiene la economía boliviana, esto en el contexto internacional que se vive de inestabilidad económica. En realidad las calificadoras vienen todos los años, eso es su trabajo, ¿no? Desde que Bolivia emite bonos soberanos el año 2012, ¿no? Tienen reciben la visita de las calificadoras. Estas realizan un análisis de 3 ámbitos en general: está el sector fiscal, está el sector externo y el ámbito institucional también, que tiene que ver con el tema social y político, ¿no? Ahora bien,
de alguna manera estas calificadoras han venido en un periodo en el cual se ha generado, ¿no?, esta turbulencia en el mercado cambiario, que de alguna manera ha afectado, por supuesto, a la calificación, ¿no? Y eso probablemente también está reflejado en la evaluación. Pero el otro tema que también es relevante es que estas calificadoras se basan en algunos parámetros que de alguna forma son bastante predeterminados y no, recogen las características del contexto internacional, porque, es decir, los parámetros de hace 5 años no pueden ser los mismos que ahora, porque hoy estamos viviendo un contexto internacional bastante crítico, ¿no?, asociado, por supuesto, a la inflación internacional, ¿no? El año pasado la inflación en el mundo ha estado en torno al 9%, en cambio en Bolivia, como fortaleza, hemos tenido una inflación de solamente 3%, ¿no es verdad? Se espera que este año sea un año aciago para la economía mundial, porque las principales economías del mundo no van a crecer o van a crecer muy poco, ¿no? En cambio Bolivia viene creciendo los últimos 2 años a tasas de 6 y 4%, ¿no? Entonces creo que son estos parámetros que de alguna manera no están reflejando la verdadera capacidad de pago que tiene la economía boliviana, que en realidad está reflejado en su capacidad de producir. En la medida que un país puede producir más, por supuesto tiene también la posibilidad de endeudarse. Bien, y ahora ya en el análisis, el licenciado Omar Velasco, ¿cómo está funcionando el modelo económico, social, comunitario, productivo, tomando en cuenta también la situación de la pandemia del COVID-19, el contexto internacional adverso, la guerra entre Rusia y Ucrania? Ha afectado principalmente a sectores de los alimentos, los combustibles. ¿Cómo está funcionando esto, contrarrestando esta situación a nivel mundial? Bueno, yo creo que los bolivianos deben sentirse en ese sentido bastante tranquilos y seguros, porque el modelo económico boliviano ha demostrado ser bastante eficiente, bastante efectivo para enfrentar los distintos escenarios de turbulencia internacional. Hemos pasado en los últimos 15 años, por supuesto, la crisis financiera global del año 2007-2008, hemos tenido la crisis de endeudamiento europeo el año 2010, hemos tenido como factor también fundamental lo que ha sido la pandemia, ¿no?, y después la guerra entre Rusia y Ucrania. A lo largo de todas estas crisis económicas internacionales, la economía boliviana ha sido una de las economías más estables de la región, pero creo que hay un elemento fundamental que hace al modelo económico un modelo exitoso, que es el modelo que ha permitido sacar más de 1 millón de personas de la pobreza, ¿no? Eso no lo habíamos visto históricamente en el pasado. En ese sentido es un modelo que ha dado resultados concretos al país, ¿no? No obstante, en este contexto internacional, ¿no?, bastante complicado, también está siendo sujeto de varias críticas y cuestionamientos, ¿no? Se hace mención a los déficits fiscales, a la caída de reservas internacionales, a que todavía sigue siendo una economía primaria exportadora, de tal manera que se trata de defenestrar, ¿no?, los avances sociales, los avances económicos, que por supuesto todavía falta mucho por hacer, porque este es un proceso, ¿no?, hacia el cual se está encaminando la economía, pero no se puede dejar de valorar, ¿no?, los esfuerzos que se vienen realizando en años anteriores. Muy bien, Omar, el gobierno, si bien también nos ha hablado de esta estabilidad, han reconocido la disminución de producción de gas desde el año 2014 a 2023, por supuesto, pero también han hablado de proyectos de exploración y perforatorios con una inversión de 1.500 millones de dólares. Por este lado también podemos estar tranquilos, ¿no?, en cuanto al ámbito de hidrocarburos. Yo creo que sí, ¿no? Voy a hacer dos reflexiones al respecto. Por un lado, se tiende a cuestionar al modelo económico porque luego de la nacionalización de los hidrocarburos, se ha dicho de que las inversiones en Bolivia nunca más llegaron y sería en realidad la razón de por qué hoy no tenemos capacidad de producción. Cuando uno compara las inversiones en el periodo de la capitalización 1995-2005 y compara las inversiones que se han hecho por las empresas privadas, ¿no?, entre el 2006 y el 2019, vamos a ver que durante el periodo de la nacionalización se ha invertido mucho más, se ha invertido más del doble de lo que se ha invertido en el periodo anterior. ¿A qué se debe esa razón? A que las propias empresas transnacionales se han dado cuenta que ganaban más quedándose en el país y continuando invirtiendo, ¿no? De la renta petrolera de más
más o menos 50.000 millones de dólares que se ha generado durante ese periodo 2006-2019, alrededor de 10.000 millones de dólares han ido a parar a estas empresas extranjeras, ¿no? Por concepto de retribución de titulares, ¿no? Que es los costos incurridos que se les devuelve y sus utilidades, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, también se han visto beneficiadas, ¿no? No obstante, por supuesto, la inversión es necesaria para que todo proceso de producción continúe y pueda reproducirse, ¿no? Eso no quiere decir que hacia adelante no se tenga que invertir. Ahora bien, aquí viene mi segunda reflexión. El modelo económico nunca ha concebido vivir de la economía del gas, porque en esta sensación que se tiene de que el agotamiento del ciclo del gas implicaría que el fracaso eventual del modelo económico, esa es una falsedad. En realidad, el modelo económico lo que ha buscado es aprovechar los recursos naturales para generar un proceso de industrialización. Lo que en realidad estamos viendo, como comentaba un poco más antes, de que hay una cartera de proyectos de inversión, no solamente ya en el gas. Estamos saliendo de la economía del gas y hemos entrado a la economía de la urea, hemos entrado a la economía del GLP, del alcohol anhidro, estamos produciendo carbonato de litio, cloruro de potasio. Eso hace 10 años no se producía en el país. Entonces, en realidad, los frutos del gas que se han generado hoy nos está permitiendo a los bolivianos tener una matriz productiva mucho más diversificada. Y bueno, no solamente ahora, siguiendo en esa misma línea, licenciado, no solamente vamos a depender del gas, estamos ahora también con miras de poder el futuro a través del litio, y bueno, y estamos vendiendo también electricidad a la Argentina. Hay empresas que se están perfilando también para poder de alguna manera también traer buenas retribuciones económicas para el país. Puede ser poder cambiar de ingresos para el país a través de estas empresas que se vean muy perfiladas en el futuro. Claro que sí, Wilson. El cambio de la matriz productiva es un proceso de larga duración, no es inmediato, no como se espera o bueno, algunos analistas económicos no pretenden que las cosas se den, ¿no? En realidad es un proceso lento. En el tema, por ejemplo, de la exportación de electricidad a la Argentina, hay que recordar que es un trabajo que se viene haciendo hace 5 años, ¿no? Desde que se ha planificado en el anterior Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Ha pasado 5 años para que Bolivia hoy haya podido perfeccionar todo el contrato, tenga una empresa además de Entel, de Ende, hay una empresa nacional que se encarga de la distribución de la electricidad en Tartagal, ¿no? Exactamente. Entonces, eso por supuesto es parte de este proceso de industrialización. Por tanto, yo creo que hay que decir a los ciudadanos bolivianos de que hay una perspectiva bastante esperanzadora, ¿no? De que hacia adelante los ingresos de la economía van a seguir creciendo y por tanto todo el modelo económico que ha permitido generar la estabilidad durante más de 10 años se va a mantener en el país. Bien, gracias don Omar Rilber Velasco, analista económico, que nos ha hablado acerca de la situación económica en nuestro país. Y bueno, esperamos tenerla siempre en una próxima oportunidad para hablar de estos temas también, que para que la gente un poquito entienda cómo está la situación en nuestro país. Gracias, licenciado, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Wilson, y un saludo también a Nicky. Hasta otra oportunidad.